Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Es mi ratito lúdico los primeros 5 minutos, así que ya está. Hola, profe, buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Ustedes la semana pasada vieron, la clase pasada, el martes, vieron con Augusto el capítulo 12, ¿verdad? ¿Sí? Ok, teoría estructuralista. Ahora lo que vamos a seguir es con el capítulo 13, que es de los que más me gustan a mí. De hecho, el capítulo 12 no me gusta darlo y el 13 sí, así que estamos todo bien. Que es teorías del comportamiento. ¿Sí? Vamos a arrancar con un tema un poquito distinto a lo que veníamos viendo. Veníamos de ver las 4 unidades de los neoclásicos, veníamos de ver burocracia y veníamos de ver estructuralismo. Son todas teorías muy justamente estructuradas. En cambio ahora ya empieza a cambiar la materia, ¿sí? A partir de este capítulo. A partir de este capítulo las teorías son un poquito más blandas, y también, a mi parecer, un poquito más complejas, ¿sí? Porque empezamos a meternos de lleno con el gran problema de la administración, que no son los procesos y que no son las estructuras, sino que el gran problema de la administración son las personas. Entonces empezamos ahora sí a hablar de los trabajadores y empezamos además a acercarnos temporalmente a teorías que tienen un poquito más que ver con lo que vemos hoy en día. Si bien todavía estamos en la década del 50, no es que son teorías actuales, pero sin embargo, la temática sí empieza a desarrollarse ya un poco más hacia lo que es la administración de hoy en día. Van a ver que en la clase de hoy vamos a hablar de palabras que les van a sonar conocidas seguramente, y vamos a ver principalmente a 3 autores, ¿sí? En estas teorías del comportamiento son justamente teorías que tocan el tema en cuestión, que es el comportamiento, pero son distintas teorías de distintos autores. Nosotros vamos a analizar 3. Estas teorías, y esto es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de encargar esta unidad, y es algo que yo intento reforzar siempre en todas las clases, porque es un error muy común, es que vamos a hablar del comportamiento de los trabajadores en el ámbito laboral. Y esto es lo que tienen que destacar ustedes, es el comportamiento de las personas en su lugar de trabajo, en su rol de trabajador. No es el comportamiento de las personas en general, ¿sí? No vamos a hablar de cómo se comporta la gente en su casa o qué es lo que hace cuando se junta con amigos, sino que vamos a ver cómo se comportan dentro del ámbito laboral. Vieron ustedes que todos nosotros no nos comportamos igual siempre, y depende del rol que nos toque ocupar. Yo no soy de la misma manera como empleado administrativo, que como profesor, que como amigo, que como padre. En sí, el comportamiento va cambiando. Imagino que el comportamiento de ustedes también, ¿sí? ¿O se comportan siempre de la misma manera? No. Bien. Entonces, lo que vamos a ver justamente es cómo es ese comportamiento en los trabajadores, ¿sí? Y yo voy a destacar en cada una de las teorías que estamos hablando de esto, del comportamiento de las personas en el ámbito laboral. La primera teoría es una teoría bastante conocida, seguramente alguno la escuchó mencionar, es la famosa escala de necesidades de Maslow. Maslow, Abraham Maslow, ¿sí? Y la escala de necesidades. Esta escala de necesidades es una pirámide que ustedes van a ver graficada y que tiene un sentido de ser una pirámide, no es porque sí, ¿sí? Todo lo que vamos a estar mencionando van a ver que tiene un porqué y un motivo. Estas teorías que empezamos a ver a partir de ahora son un poco más explicativas, no son solamente enunciados teóricos, sino que intentan darle una explicación a las cosas, por ejemplo, al comportamiento de los trabajadores. Bien, arrancamos entonces con la escala de necesidades de Maslow. Para ver esta escala, por un lado los invito a que tengan el libro a mano, es algo que les va a ayudar, como para poder ir viendo de qué estamos hablando cuando hablamos de una escala. Pero básicamente es una pirámide
en la que vamos a encontrar una clasificación de 5 necesidades. Una necesidad es algo que no tenemos y que queremos tener. ¿Sí? Para definirlo así de manera muy, muy vulgar. Entonces, lo que hace Maslow es, primero hace una clasificación de necesidades. Y clasifica las necesidades de los trabajadores en 5 grandes grupos. Y las va a ir colocando en una pirámide desde la base hasta la cima. Y va a ser como una especie de escalerita que uno va a ir subiendo, que va a ir avanzando. Y que van a ver ustedes que tiene un sentido de que sea una escalerita, ¿sí? Que no es porque sí. El motivo por el cual lo pone como con esta forma de pirámide. Él va a decir que el primer grupo de necesidades es el referido a necesidades fisiológicas. Si les pregunto a ustedes, necesidades fisiológicas, ¿qué es lo primero que piensan? Comer, ir al baño, dormir. ¿Comer y qué más? No escuché el otro. Ir al baño, dormir. Bien, ir al baño, dormir. Yo lo primero que pienso es ir al baño. Pero acá hace tiempo hace referencia al descanso en el trabajo, a lo que sería el esparcimiento en el trabajo. No. No, efectivamente. Por eso les pregunto primero qué es lo que piensan ustedes, más allá de lo que después puedan leer en la teoría, ¿sí? Me interesa que ustedes lleguen al concepto primero. No tiene que ver directamente con descansar o con divertirse en el trabajo o con pasarla bien. Las necesidades fisiológicas tienen que ver con las necesidades básicas del hombre. Estas necesidades básicas son comer, dormir. El descansar tiene que ver con el estar descansado en el ámbito laboral, no en ir a dormir al trabajo, que muchos quizás lo hacen. Comer, dormir, ir al baño, necesidades de abrigo, necesidades de estar en un clima que sea cómodo para uno. ¿Se acuerdan cuando vimos la Escuela de Relaciones Humanas, la experiencia Hauto? Que empezaron a modificar factores ambientales. Bueno, esos factores ambientales son necesidades fisiológicas. La luz que tengo para trabajar, el sonido que hay, los ruidos, el calor que hace, la humedad que hay, el frío que hace, todo eso son necesidades fisiológicas. ¿Sí? Son necesidades básicas del hombre. Y Maslow las va a colocar en la pirámide debajo de todo. Sí, David. Sí, ¿se las puede clasificar como derechos? No te diría que es un derecho, porque, a ver, es la primera necesidad que vos intentás satisfacer yendo a trabajar. La necesidad que vos estás tratando de satisfacer es la necesidad de tener alimento. ¿Vos por qué vas a trabajar? Por el sueldo, principalmente. O primariamente. Uno va a trabajar por el sueldo. ¿Ese sueldo qué es lo que te da? Te da techo, te da abrigo, te da alimentos. Esas necesidades son las primeras que cubre el trabajo. ¿Se entiende? No estamos hablando de lo que hace el trabajador adentro de la empresa, sino de qué es, cuando hablemos de necesidades, vamos a tratar de entender qué es lo que hace que una persona se comporte de determinada manera en el trabajo. Por eso se llaman teorías del comportamiento, ¿sí? Lo que vamos a buscar entender es por qué las personas se comportan de determinada forma en su ámbito laboral. Maslow lo que dice es, bueno, antes de analizar el comportamiento, primero clasifiquemos las necesidades que tienen las personas. Arrancamos entonces con las necesidades fisiológicas. A esas necesidades fisiológicas le siguen las llamadas necesidades de seguridad, que tienen que ver con el lograr mantener satisfechas estas primeras necesidades fisiológicas que mencionamos. Y es tener la seguridad de tener una continuidad en esa satisfacción de necesidades. Podemos mencionarlo como estabilidad laboral. Yo igual un ratito, con un ejemplo, vamos a ir explicando todas las necesidades nuevamente. En el tercer lugar vamos a encontrar las necesidades sociales, que tienen que ver con las necesidades de llevarme bien con mis compañeros, de socializar con otra gente, de hablar, de conversar, de tener otros vínculos más allá de los vínculos familiares. Entonces las necesidades sociales las colocan en el tercer lugar Maslow. En cuarto lugar están las necesidades llamadas de autoestima, que son las necesidades que tienen que ver con uno mismo, en cómo me veo yo,
dentro de mi ámbito laboral, cómo me siento con lo que hago, con mi trabajo, cómo siento cómo me perciben los demás, si me felicitan o no por mi trabajo, si siento que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y por último, las llamadas necesidades de autorrealización. Cuando hablamos de autorrealización, estamos hablando de lo máximo a lo cual uno llegaría en el ámbito laboral. Es decir, trabajar de lo que te gusta, ¿sí? Trabajar de lo que vos querés, sentirte satisfecho con tu trabajo, sentir que lo que estás haciendo te llena, te completa en distintos niveles, no solamente en nivel económico. ¿Se entiende hasta ahí lo que es la primera clasificación? Bueno, suelo preguntar esto en exámenes y las respuestas muchas veces suele ser esta justamente. La escala con las 5 necesidades. Y realmente una escala con 5 necesidades es el principio de la teoría, pero no nos está diciendo absolutamente nada. Simplemente lo que hizo Maslow hasta ahora es clasificar y nada más. Yo puedo clasificar a este curso simplemente con lo que estoy viendo ahora en personas que usan anteojos, personas que activan la cámara, personas que no activan la cámara, hombres, mujeres, personas que tienen un gato que camina por delante de la cámara, que eso pasa siempre. Ahora, ¿de qué sirve esa clasificación así sola? ¿Sirve para algo? No, claramente no. Entonces, No. la escala de necesidades sola no sirve para nada. Es Maslow que se levantó un día y dijo, hay 5 necesidades. Y se fue. Ah, bueno, bien. Quedamos ahí. Entonces es importante continuar la teoría y entender para qué hace esta escala de necesidades. Y ahí viene la segunda parte, que es lo más rico de esto. Lo que dice Maslow es que el comportamiento de los trabajadores va a depender de la satisfacción o no de estas necesidades. ¿Sí? Alejandra, te voy a mutear porque se escucha mucho ruido, ¿sabes? Después cualquier cosa le sacas el micrófono. Entonces, las necesidades son las que van a dominar el comportamiento de los trabajadores. Lo que dice Maslow es, cuando una necesidad está satisfecha, cuando una necesidad está insatisfecha, esa necesidad es la que rige el comportamiento del trabajador. Y además, la clasificación de necesidades la armó en forma de pirámide, porque lo que él dice es que hay un orden en estas necesidades, en el que yo voy a intentar cubrirlas en el orden en el que él establece en la pirámide. Cuando una persona entra a trabajar a un lugar, cuando una persona está buscando trabajo, generalmente lo está buscando para satisfacer necesidades fisiológicas. ¿Sí? Si yo estoy sin laburo, si yo el día de mañana me echan, se avivan realmente y me echan, me quedo sin laburo, voy a empezar a buscar laburo de lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que pagar cuentas, porque tengo que seguir alimentándome, tengo que pagar un alquiler, bueno, tengo que pagar un montón de cosas. No me voy a poner a llorar delante de ustedes, pero son un montón. Entonces voy a buscar un laburo de lo que haya. Y ese laburo lo que voy a buscar es que me pague un sueldo, mínimamente. Y si no es un laburo fijo, no me importa, aunque sea algo, ¿sí? Aunque sea hacer una changa. Pero voy a intentar satisfacer mis necesidades fisiológicas. Cuando yo logro satisfacer las necesidades fisiológicas, voy a intentar satisfacer las necesidades de seguridad, que es tratar de lograr tener satisfechas las ¿Cómo necesidades silencio el micrófono? fisiológicas. ¿Cómo, Lucía? Ah, bueno. Tratar de mantener las necesidades fisiológicas satisfechas siempre. Entonces yo quiero tener seguridad laboral, decir, bueno, no quiero solamente tener una changa, sino quiero conseguir un trabajo en el que todos los meses yo pueda pagar mis cuentas y todos los meses pueda comprarme comida y ropa. ¿Sí? Una vez que tengo resuelto esos dos problemas, las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad, es decir, que tengo estabilidad laboral, voy a pasar al tercer escalón, voy a pasar a las necesidades sociales. Porque ahí empiezo a decir, bueno, a ver, estoy todo el día en el laburo, estoy 10 horas trabajando, estoy más tiempo en el trabajo que con mi familia. Bueno, por lo menos me quiero llevar bien con la gente con la que estoy. Por lo menos quiero tener una relación cordial con mis compañeros. No digo que seamos amigos, o sí, pero aunque sea tener una relación cordial. Entonces las necesidades sociales surgen recién cuando ya están satisfechas las necesidades anteriores.
Y después los últimos 2 escalones ya serían las de autoestima y autorrealización, que tienen que ver con la mirada propia y con alcanzar lo máximo dentro del ámbito laboral, que es decir, tengo un buen sueldo, o sea, necesidades fisiológicas cubiertas, tengo estabilidad laboral, me llevo bien con mis compañeros, trabajo de lo que me gusta, me siento bien con lo que estoy haciendo, siento que estoy creciendo profesionalmente con lo que estoy haciendo. El ámbito en el que estoy trabajando tiene que ver con lo que estoy estudiando o con lo que estudié en su momento. ¿Sí? Esas son todas cuestiones que tienen que ver con la autorrealización. Yo la autorrealización, por ejemplo, la tengo cuando doy clases. Si bien yo trabajo en el área administrativa desde hace muchos años, mi autorrealización es en el momento que doy clases porque primero es lo que me gusta hacer y después porque también yo estudié un montón de años para ser profesional y ese título profesional lo estoy utilizando dando clases. No lo estoy utilizando en cuanto al trabajo directamente. ¿Sí? Yo soy contador y trabajo en un área administrativa que de contabilidad no tiene nada. Sin embargo, el título de contador es lo que a mí me permite hacer lo que me gusta, que es dar clases. ¿Se entiende? Entonces ahí llego a la autorrealización. Bien, ¿qué es lo que nos dice Maslow? Bueno, primero que esto es una escalera, entonces, para que pasar una necesidad superior, las necesidades anteriores tienen que estar satisfechas, ¿sí? En el mismo orden en el que las mencionó. Si una necesidad inferior está insatisfecha, esa necesidad es la que rige el comportamiento del trabajador. Y esto se entiende muy fácil. Ustedes pueden estar muy felices en su trabajo, pero si tienen hambre y se ponen de mal humor. Y el comportamiento de ustedes tiene que ver con que tienen hambre. Siempre cuento una anécdota de una compañera de trabajo que, una señora que trabajaba conmigo, siempre estaba con cara de culo. Pero siempre, ¿eh? Era una fija que estaba con cara de culo. Obviamente, primero surgieron todas las teorías conspirativas acerca de su actividad sexual o su falta de actividad sexual, pero una vez salvado ese tema, un día charlando con ella nos dimos cuenta realmente qué era lo que le pasaba. Esta señora trabajaba en atención al público, estaba todo el día con una ventana abierta y en invierno se cagaba de frío. Y como se cagaba de frío, estaba con cara de culo. Y no era ni porque se llevara mal con los compañeros, ni porque el sueldo fuera bajo, ni porque tuviera poca estabilidad laboral. Era porque había una necesidad fisiológica en este caso, que era la necesidad de abrigo, insatisfecha. Y eso era lo que regía su comportamiento. Es lo que me explicaba por qué la persona tenía cara de culo todos los días. La teoría de Maslow sirve para tratar de analizar si una persona tiene o no satisfechas ciertas necesidades y a partir de ahí lograr entender su comportamiento. ¿Sí? Puedo tener el mejor trabajo del mundo, pero si el sueldo es bajo, en algún momento ese trabajo deja de ser el mejor trabajo del mundo porque el sueldo no me alcanza y tengo necesidades fisiológicas insatisfechas. O puedo tener un buen trabajo con un buen sueldo, pero de golpe empiezan a echar gente. Cuando echan gente en un ámbito laboral, lo que se genera es una paranoia en todos los trabajadores que no saben si son el siguiente que van a echar. Ese miedo y esa inseguridad es lo que rige el comportamiento de las personas. Entonces, vas a trabajar más a reglamento, te vas a arriesgar menos, vas a ser menos simpático en tu trabajo, vas a tratar de figurar como que haces las cosas bien, quizás hasta le vas a fallar a tu equipo de trabajo en pos de quedar bien con el jefe para que no te echen. Y todo eso tiene que ver con que tu comportamiento se está basando en que hay una necesidad, que es la de seguridad, que está insatisfecha. Lo mismo pasa si me llevo mal con mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Puede estar todo bien en el ámbito laboral, pero la persona puede estar mal porque se lleva mal con sus compañeros. O puede ser con el jefe, por ejemplo. A Con mí el me jefe pasaba también. eso en una Claro. oficina. Yo me llevaba bien con mis compañeros, tenía 10.000 cosas para hacer, porque yo era recepcionista, pero hacía de todo. Pero tenía a mi jefe que cada 20 minutos me abría la puerta y estaba fijando si estaba, si no estaba, o me llamaba al computador a cada rato para ver si yo me había parado para ir al baño. Claro. Y yo con mis compañeros me llevaba bien, tenía un sueldo bueno, pero esa atención que la tenía con el jefe. Tal cual, no. Y era horrible, Hablamos, porque yo con mis compañeros
estaba súper bien, pero era como que tenía un fantasma atrás porque yo estaba Ujú. así y atrás tenía la puerta y el tipo me abría cada rato la puerta para ver si yo estaba ahí. Yo iba al baño y llamaba al conmutador, parecía a propósito. Y uno tiene que ir al baño y era horrible, era una tensión horrible de las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, imagínate, en algún momento tenía que ir al baño. Tal cual, no, aparte Y mucha era, presión. era, era muy Ujú. feo, pero con mis compañeros yo, por ejemplo, no tenía problemas. Lo que pasa es que Y cuando hablamos de relaciones nada, sociales, hablamos de todas las relaciones sociales, no solo en el mismo nivel, no solo con compañeros del mismo nivel, sino también con superiores y con subordinados también. A ver, yo en mi ámbito laboral tengo un cargo jerárquico y tengo subordinados. Y si yo me llevo mal con un empleado, también me caga el día. No porque uno sea jefe, las cosas le pesan menos. O sea, quizás uno tiene más experiencia o está más acostumbrado, pero igualmente resiente la situación. Si vos estás en un ámbito laboral en el que trabajás con 10 personas, con 10 empleados, vos sos jefe y tenés 10 empleados, y tenés un equipo de trabajo de mierda, y capaz que te vas a querer ir de ese trabajo, por más que sea bueno, porque no te llevas bien con la gente con la que estás trabajando. No importa, insisto, el cargo jerárquico que tenga la otra persona o que tengas vos. De la misma manera, también vos te podés quedar en un ámbito laboral porque te llevas bien con tus compañeros de trabajo. A mí me han ofrecido otros trabajos y los he rechazado porque en el lugar en el que estoy me siento bien, me siento cómodo, me llevo bien con la gente. Entonces uno valora otras cosas más allá del sueldo exclusivamente. Las relaciones sociales son una de esas valoraciones que uno pone en la balanza en el momento de quedarse o de irse de un trabajo. Bien. Otra cosa muy importante que dice Maslow y que es interesante es que no todo el mundo le interesa llegar a la cima de la pirámide. No todos buscan en su ámbito laboral la autorrealización. Porque muchas veces trabajamos en el lugar en el que nos toca trabajar, en el que conseguimos, en el que podemos, y la verdad que quizás no busco autorrealizarme ahí. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero si a mí me ponen a trabajar en una cabina de peaje, por mi forma de ser, me costaría mucho, porque con cada auto que pasa yo me pondría a charlar, y ahí obviamente me echan al segundo día, se imaginan ustedes, no puede estar hablando con cada auto. No lo voy a hacer, no hablaría con cada auto, pero no me sentiría bien, no sería algo que a mí me gusta. ¿Se entiende? Entonces, en ese tipo de trabajo yo no voy a intentar la autorrealización. Es más, hasta quizás ni siquiera la autoestima. Simplemente con cumplir y que me paguen el sueldo soy feliz. Y siempre les cuento el ejemplo de un amigo que hace poquito le blanqueé, que lo utilizaba de ejemplo en clase. Yo tengo un amigo muy particular que de toda la pirámide le interesa llegar solamente al primer escalón, ni siquiera al segundo. Es la persona que conozco que más veces, ha cambiado de trabajo. Pero no cambia de trabajo ni porque lo echen, ni porque consigue un trabajo mejor. Cambia de trabajo porque se aburre. Entonces el flaco labura un tiempo. No, vive con lo justo, por suerte no tiene que pagar alquiler, eso ya es una gran ventaja, pero vive con lo justo y no tiene grandes gustos que se pueda dar. Pero él con eso está contento, con vivir con lo justo. Y Su amigo es después, muy inteligente igual. La verdad ¿cómo? que no sé. Yo sé quién es su amigo, Leo. Sé quién es su amigo, digo, tiene una cabeza privilegiada, digo, tendría que pensar de otra manera. No sé si es privilegiada, qué sé yo, es lo que le gusta a él. Y quizás por las circunstancias de la vida lo llevaron a ese lugar, quizás el día que tenga toda una familia lo piense distinto. Sé que sabes el ejemplo de mi amigo, igual a mi amigo no lo conoces porque vive lejos. Pero, o sea, si es alguien que estás pensando, no, seguro que no es. Pero el ejemplo sí porque lo cuento siempre. Ahora, esta persona, insisto, no le interesaban las relaciones sociales, no le interesaba la seguridad laboral. El flaco llegaba a diciembre y renunciaba al trabajo porque le gustaba irse a trabajar a la costa. Porque quería hacer la temporada en la costa para estar cerca de la playa y iba a laburar de lo que fuera, no le interesaba. Y después volvía y buscaba otro trabajo de lo que fuera. Es la persona que yo conozco que trabajó en mayor cantidad de call center. ¿Por qué? Porque le implicaba poco tiempo, la plata más o menos le alcanzaba para vivir y ya con eso estaba. ¿Sí? Claramente no estaba de novio. Si hubiera estado de novio, esta ecuación se rompe enseguida.
¿sí? Porque tenemos un pajarito que nos dice, no, tenés que conseguir un mejor trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, lo importante de la pirámide es, no todos quieren llegar hasta arriba, y tenemos que analizar la pirámide de cada uno de los trabajadores para entender cómo es su comportamiento y qué podemos hacer para mejorar ese comportamiento. Si yo tengo una persona que le interesa llegar a los primeros 2 escalones, es decir, necesidades fisiológicas y de seguridad, no tiene sentido que como administrador intente hacerlo trabajar en equipo. Porque a esa persona quizás las relaciones sociales no le interesan. El famoso, que todos tenemos alguno en el trabajo, que dice, yo acá vengo a trabajar, no vengo a hacer amigos. Entonces están todos cantando un feliz cumpleaños y el flaco está dado vuelta con la computadora. Bueno, esa persona, yo tengo que reconocerla y no la tengo que poner a trabajar con otros a propósito. Hay gente a la que sí le hace re bien trabajar con otros y hay gente a la que le encanta trabajar sola. Entonces, tengo que reconocer esa necesidad y si no quiere la necesidad social, no se la tengo que dar. Si yo le estoy insistiendo en darle algo que la persona no quiere, lo que estoy haciendo es ser ineficiente. ¿Sí? Estoy utilizando mal mis recursos. Es lo mismo que invertir en capacitación en una persona que yo sé que no quiere trabajar de lo que está trabajando y se quiere ir del lugar en el que está. ¿Sí? Hace un tiempo tuve una compañera que el primer día que le hago la contratan y yo suelo hacer la inducción, ¿sí? Que es una entrevista para contarle cómo se trabaja en el lugar, vendérselo un poco. El primer día que yo tuve la entrevista con ella dije, no voy a intentar enseñarle nada, porque va a durar acá 3 meses. Duró 6, me ganó. La chica era saxofonista y daba clases de saxo. Y lo único que le interesaba era entrar a un conservatorio para estudiar saxo. Claramente, trabajando de administrativa en el departamento de alumnos de una universidad, era un embole para ella. Imagínense todo el día tratando con alumnos y la flaca quería tocar el saxo, no le interesaba otra cosa. Entonces, tengo que percibir eso y tengo que darme cuenta y no tengo que insistir en asegurarle, por ejemplo, mirá que en este trabajo vas a tener estabilidad y si querés te vas a poder morir trabajando en este lugar. Yo le digo eso a esa persona y se va corriendo. Porque justamente lo que no quiere es estabilidad, lo que no quiere es estar mucho tiempo en ese lugar. Y de hecho a los 6 meses se fue. ¿Sí? Entonces, entender cómo funciona la escala tiene que ver con esto, en entender el comportamiento de las personas. Insisto en meter en un grupo a alguien que quiere trabajar solo, el comportamiento de la persona va a ser negativo y va a ser contrario a lo que yo estoy buscando. Entonces lo que dice Maslow es, bueno, analicemos la pirámide de cada trabajador y a partir de ahí tomemos decisiones. ¿Bien? ¿Cómo se explica esto? Completo. La pirámide, las 5 necesidades, y después, ¿cómo funciona esa pirámide? ¿Sí? Se tiene que avanzar escalón por escalón, una necesidad inferior hace que la pirámide se caiga y es la que rige el comportamiento de la persona, y no todo el mundo quiere llegar arriba. Con esos 3 conceptos, más toda la pirámide, ya tienen el tema completo. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, sé que estoy hablando mucho, pero cualquier cosa me frenan, ¿sí? Bueno, si se entiende, pasamos a otro autor. Vamos a seguir entonces ahora con un autor que se llama Herzberg. Este es un poquito más complicado. Complicado de escribir el apellido, porque es Herzberg, tiene una H, una Z, una B larga, una G, una R, un quilombo. Le metieron 2 vocales de casualidad. Este señor Herzberg va a esbozar una teoría que se llama teoría de los 2 factores. Y parte de algo bastante parecido a lo que decía Maslow. Lo que él dice es que a un trabajador lo afectan 2 tipos de factores. Entonces lo primero que hace también es una clasificación. Hay 2 factores que afectan a los trabajadores. El primer factor lo va a llamar factor higiénico y el segundo factor lo va a llamar factor motivacional. ¿Sí? Discúlpame, Ignacio, ¿podrías Sí. repetirlo, el inicio de Herbert? Discúlpame. Es una teoría, entonces, que va a tratar... Él lo que dice es que el trabajador se ve afectado por 2 factores. Factores higiénicos y factores motivacionales.
¿Bien? Vamos a explicar estos dos factores para entender un poquito cómo actúan. Los factores higiénicos también reciben el nombre de factores extrínsecos. Y acá sí necesito que presten mucha atención porque esto es un trabalengua. Cuando lo doy en clase es complicado y darlo por Zoom va a ser más complicado todavía. Porque no tengo un pizarrón. Y ponerme a escribir la pared de mi casa no me estaría copando mucho hoy. Entonces, factores higiénicos también se llaman factores extrínsecos. Algo extrínseco es algo que viene de afuera. ¿Sí? Son factores externos a la persona. Y ese es el concepto principal que ustedes tienen que captar. Los factores higiénicos son todas aquellas cosas que se le dan al trabajador desde afuera. Desde afuera significa desde afuera de él mismo. Ejemplos de factores higiénicos. El sueldo de la persona. El sueldo es un factor higiénico. El ambiente de trabajo. El grupo de trabajo, ¿sí? La gente con la que trabaja. Uno no elige la gente con la que trabaja, se la pone la empresa. Como les dije, factores ambientales, ¿sí? La luz que hay, el sonido, lo cómodo e incómodo que están. Me tocó durante bastante tiempo trabajar en una oficina sin aire acondicionado y en verano era un factor importante, el calor. Es decir, todo lo que rodea al trabajador, todo eso es un factor higiénico. ¿Bien? ¿Qué es lo que generalmente un administrador le puede dar a ese trabajador? ¿Sí? Darle un buen sueldo, darle un buen lugar de trabajo, buenos compañeros de trabajo. Disculpe, profesor. Sí. ¿La vestimenta también Sí, cuenta sí. como factor? Todo lo que sea externo a la persona. Externo, pero estamos hablando de la fuera de la persona, desde la piel en adelante. ¿Sí? Todo eso es higiénico. Inclusive, los circuitos administrativos con los cuales esa persona va a trabajar también son parte del factor higiénico. Es decir, el cómo yo armo el trabajo, cómo yo armo el cargo de esa persona, es un factor higiénico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo arma a otra persona, al trabajador. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, ahora empieza el lío. Estos factores se llaman higiénicos, también se llaman extrínsecos y tienen un tercer nombre, que es factores de insatisfacción. Y acá empezamos con el problema. ¿Por qué se llaman factores de insatisfacción? Porque cuando no están cubiertos estos factores, le va a generar al trabajador insatisfacción. Cuando hay un faltante de estos factores externos, le genera al trabajador insatisfacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Es decir, que cuando no están cubiertos, vamos a graficar al trabajador, miren qué producción, no se pueden quejar, vamos a graficar al trabajador de esta manera. Esta es la representación gráfica de la insatisfacción. Herzberg no lo pensó así, pero es la única manera que a mí se me ocurre para explicarlo. ¿Bien? ¿Cómo puedo ver al profesor? ¿Cómo, Lucía? Quería ver si estaba mostrando algo, porque no lo veo. No tengo activada la cámara suya. ¿No ves nada? Ok, bueno, es una carita triste. ¿Sí? La idea de insatisfacción es una carita triste. Bueno. Ahora, Sí. Entonces, cuando no están cubiertos, genera insatisfacción. El problema está que cuando sí están cubiertos, genera algo que en inglés tiene más sentido que en castellano, que es la no insatisfacción. Uno puede decir la no insatisfacción es estar bien, estar contento. No. La no insatisfacción es no estar insatisfecho. Que gráficamente lo vamos a representar con una carita así, en un estado neutro. Una carita que ni sonríe ni está triste.
¿Bien? Entonces, cuando están cubiertos los factores higiénicos, la persona está así. Antes de empezar con un ejemplo, vamos a cortar la reunión porque queda menos de 1 minuto y vamos a entrar de vuelta, así lo explico esto mismo con un ejemplo y van a entender el porqué de las caritas. ¿Está bien? Así que cortamos y entramos de vuelta. Bueno.